una nueva sesión de ElectroKit de virtualedu.es de Ignacio Canela y vamos a hablar de resistencias, ley de Ohm, voltajes e intensidades. Estas resistencias vemos que están en paralelo y empezamos con un circuito que tendremos aquí una pila de 60 voltios, un amperímetro para medir la intensidad que pasa, se bifurcará en tres, una resistencia de 3 ohmios, otra de 5 ohmios, otra de 10 ohmios y se vuelven a unir en un punto el amperímetro. Bueno, aquí cosas que podemos ir viendo es, aquí esta intensidad la vamos a llamar I, la intensidad total que sale de la pila, del polo positivo, sentido tradicional, y ahora aquí se bifurcará. Esta es la resistencia 1, pues por aquí irá la intensidad 1, aquí irá la intensidad 2 y aquí hacia abajo irá la intensidad 3. La intensidad I, sabemos, será igual a la suma de I1 más I2 más I3. Ya que aquí se unen I1, I2 y I3, por lo tanto aquí saldrá I. Y todo lo que entra luego sale. Resistencias en serie. Resistencias en serie, están en serie porque están unidas por los dos extremos y tienen el mismo voltaje. Aquí tengo VA y VB. Entonces cogemos esta resistencia, cojo un extremo y la uno a la otra y por otro extremo también está unida a la otra. El amperímetro no hace. Y esta de aquí está unida con esta y esta está unida con esta. Están unidas por los extremos, sí, por lo tanto el voltaje en las puntas, que será aquí, este ponemos, será voltaje en A y aquí el voltaje en el B será el mismo para todas. Bien, vamos a comprobarlo en el circuito y a ver qué resultados nos salen. Tenemos aquí el ISIS y conectamos el circuito. Fijamos los colores, en rojos el polo positivo de la pila sale 0 amperios, o sea, no hay corriente. El polo positivo llegaría hasta cada uno de los interruptores, como está cortado. Aquí hay un poco jaleo porque he puesto, aparte de los amperímetros que hemos dibujado antes, el de entrada, los 3 intermedios y el de salida, hemos puesto 4 voltímetros. Uno, este que mide 60, mide el potencial entre aquí, antes de las 3 resistencias, VB, y antes de las 3 resistencias, VA. Caída de potencial entre los dos extremos. Como esto está a 60 voltios, 60 voltios, 60 voltios, aquí hay 60 voltios antes del interruptor. Después del interruptor y por debajo hay 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios. Por lo tanto, este voltímetro que detecta entre este punto que está a 0 voltios y este que está a 60, por lo tanto detecta los 60 voltios están aquí en el circuito abierto. Y luego este voltímetro es el de la resistencia de abajo, este es V3, V2, V1. Detecta que no hay caída de voltaje en esta resistencia. ¿Por qué? Porque no pasa intensidad. Volvemos entonces al circuito y tenemos que cuando está todo abierto, el voltaje AB, aquí tenemos el voltaje AB igual a 60 voltios y la intensidad igual a 0 amperios. No pasa corriente. Repetimos aquí que hemos dicho que miraremos, aquí no lo pondremos, V1 será la caída de voltaje en la resistencia 1, V2 la caída de voltaje en la resistencia 2 y V3 la caída de voltaje en la resistencia 3. Vamos a ir ahora conectando el circuito y empezamos por el de abajo. Ahora que hemos conectado el de abajo, lo que vemos es que ahora pasan 20 amperios, 19,9, ponemos 20 en la resistencia de 3. Entran 20 amperios, pasan por aquí, 20 amperios por aquí y 20 amperios por aquí. Dibujamos aquí que cuando solo está la resistencia de 3, lo podemos dibujar, equivale a, tengo 60 voltios, tengo conectada solo la resistencia de 3 ohmios y me dice que si solo tengo 3 ohmios, aquí me sale 20 amperios. Efectivamente, 3 por 20, V, voltaje, 60 voltios, igual a I, intensidad, 20 por resistencia. Y por R, 3 por 20 es correcto. Desconectamos ahora este de aquí, hacemos pasar por el de en medio. El de en medio es 5 ohmios y 60 en 5 y da 12 amperios. Volvemos a hacer 60. Si aquí tengo
5 ohmios, me dice que me da 12 amperios. 5 por 12, 60 voltios, está bien. Y si nos fijamos aquí, 3 ohmios he subido a 5 ohmios, sube la resistencia, la intensidad 20 ha bajado a 12. Y el último caso ya sería, abro este circuito y conecto la última, que es de 10. 60 voltios, 6 amperios, 6 amperios, 6 amperios. Antes lo que no he dicho es que efectivamente aquí los 60 voltios siguen detectando VA entre VB, y ahora de estos 3 voltímetros, el voltímetro 1, que es el que está ahora conectado, también detecta que la caída de voltaje es entre este punto, que es el mismo que este, porque está unido por un cable. Toda la caída de voltaje, 60 voltios, es en la resistencia 1. Si abrimos, vamos a apuntarlo, 6 y 6 amperios por la de 10 voltios. Si tenemos la de 10 voltios, 60 voltios, y tenemos la de 10 ohmios, aquí me salen 10 por 6 amperios, 60 voltios, correcto. Caída de voltaje en cada resistencia, lo vemos en naranja. Aquí hemos visto que caen 60 voltios. Porque este punto, ¿cuántos voltios tiene? Más 60, porque está unido al polo positivo de la pila. Y el polo negativo es 0. Esto es 0, esto es 0, esto es 0. Por lo tanto, aquí, si hay 60 y aquí hay 0, caen 60. Lo mismo en cualquiera de estas dos. Cuando hay una sola resistencia en un circuito, pues cae el voltaje. Este era V1, también será 60 voltios, y aquí V2, que también es 60 voltios. Cae todo el voltaje en la resistencia. Lo comprobamos en el ISIS. Desconecto este, aquí me daba 60, si conecto resistencia 1, en la voltaje 1, que es este de aquí, me caen 60 voltios en esta resistencia. Voltaje este, si seguimos las flechas, que es un poco lío, porque todo se cruza, 60 voltios da aquí y 0 los otros. Y lo mismo que si desconecto esto y conecto este de aquí, ahora me caen 60 voltios en esta resistencia 2, que es la que atraviesa 12 ohmios por 5. Bien, ahora vamos a conectarlas en serie de 2 en 2. Vamos a hacer primero estas dos de abajo, la de 5 y la de 3. Y nos da 32 amperios, la de 5 y la de 3. Ahora estamos haciendo que si yo tengo 60 voltios y tengo en paralelo 5 y 3, ...60, 5 y 3. Aquí me faltaría el amperímetro 1, el amperímetro 2 y el amperímetro total. Este y este es el mismo, el de inicio este y este es el mismo. Podemos quitar uno de los dos. Vemos que nos da 12 amperios y 19, 12 amperios y 20 amperios, 12 y 20, 32, vale, 12 y 20 amperios. Aquí ponemos en rojo las intensidades, este es 12 amperios y este es 3, era 20 amperios. 20 y 12 aquí da 32. Efectivamente, lo que se bifurca luego se une y suma. 12 más 20, 32. Si nos fijamos, el 12 amperios es el mismo que estaba aquí antes, 5 por 12 amperios. Cuando estaba sola, pasaban 12 amperios. Cuando están unidas dos en paralelo, dicho en serie, no, esto es en paralelo aquí, no he empezado bien. Paralelo. Cuando están en paralelo, vemos que sigue pasando la misma intensidad de corriente y que en los dos caen los 60 voltios. La caída de voltaje podemos dibujarla aquí. La caída de voltaje entre este punto y este también son 60 voltios. Voltaje la misma y se suman. Por lo tanto, cuando tenía una sola resistencia, lo hacemos. Cuando tengo una sola resistencia, desconecto una, tengo 20 amperios, conecto otra y me pasan más amperios. Si pasan más amperios, quiere decir que la resistencia total es menor. Podemos poner ya que, en teoría, podríamos decir que si la intensidad aumenta, que está pasando aquí, resistencias en paralelo, disminuye la resistencia. Y sabemos que todas resistencias en paralelo equivale resistencia en paralelo igual a R1 por R2 entre
R1 más R2. En este caso tenemos 5 por 3, 15, resistencia de 3 en paralelo con la de 5, 15, partido por 3 más 5, 8. 15 entre 8, 8 por 2, 16, casi 2. O sea, esto es, digamos, 1,8 o lo que sea. Resistencia equivalente, 1,8. Vamos a hacer el cálculo. Bueno, podemos hacer 15 entre 8. Cogemos la calculadora para que sea exacto. 15 dividido entre 8 igual a 1,87. Efectivamente, 1,87, 1,9. Pues vamos a poner entonces 1,9. Para que nos dé 32 amperios, ahora desconecto las dos y en lugar de esta de 3, la cambio, desconecto y voy a poner 1,87. Edit Properties, en lugar de 3, vamos a poner 1,87 y me tiene que dar, que me da también, equivale a 32 amperios. Si lo hemos hecho bien, cerramos, conectamos. Y efectivamente, 1,87 me da 32 amperios. Y la caída de voltaje 60 entre los extremos de las resistencias es lo mismo que la resistencia 3, que es de 60 voltios. O sea que hemos comprobado que esto aquí lo volvemos a poner en su valor, esto que era 3, pues equivale a 1,87. Vamos a hacer entonces ahora las resistencias equivalentes estas dos, por decir algo. La de 10 y la de 5. Conectamos y nos da 18 amperios. 6 y 12. Volvemos a dibujarlo y hacer 6, 10 y 5. Entonces, hacemos aquí, vamos a hacer un poco de hueco. Esto de aquí es muy sencillo. Y tenemos entonces un circuito que es 60 voltios, polo positivo largo, y dos resistencias en serie, en paralelo. Antes he vuelto a equivocarme. Pero se entiende, esta era de 10 y esta era de 5. Amperímetro, amperímetro, amperímetro total. Vamos a ver los valores que nos daban. Volvemos al circuito y teníamos que 6, 12 y 18. Aquí tenemos, lo hacemos en rojo, 6, 12 y 18. Aquí realmente he borrado los ejercicios que había antes, pero vemos que en la de 10 ohmios, aquí sí que la tengo, la de 10 ohmios, pasaban 6 amperios. Pues aunque esté en paralelo, siguen pasando 6 amperios. 6 más 12, 18. Cuando añado dos resistencias en serie, resistencias digo en paralelo, vaya si estoy fino, si aumenta las resistencias en paralelo, la resistencia total disminuye. Y como disminuye la resistencia total, la intensidad aumenta. Aquí una sola pasa 6, pongo dos resistencias en paralelo y me sale 18. Vamos a buscar la resistencia equivalente de estas dos. Tenemos que resistencia de 5 en paralelo con 10 igual a 5 por 10 partido por 5 más 10. 5 por 10, 50, 5 más 10, 15. Dividimos con la calculadora 50 entre 15 y nos da 3,3. Nos está diciendo que este circuito es equivalente a uno de 3,3 ohmios para obtener 18 amperios. Vamos a comprobarlo. Sustituyo, levanto esta y esta. Esta es la que voy a cambiar otra vez. Edit Properties, tengo que pararlo. Edit Properties, ponemos aquí mira, estaba 3,33. Y nos tiene que dar, hemos dicho, 18 amperios. Cerramos y conectamos al circuito. Y mira, me vuelve a dar 3,33, 18 amperios. Efectivamente, 18 amperios entran por aquí, atraviesan esta resistencia. Caída de voltaje en la R3, esto de aquí, 60 voltios. O el mismo, este punto está unido a este. Este es lo mismo. 60 voltios caen en cada una de las resistencias. Bien, y ahora ya hemos hecho resistencias equivalentes de 2 en 2 y ahora vamos a hacerla de 3 en 3. ¿Qué pasa si conecto las tres resistencias equivalentes, que es el circuito normal? Pues entonces tengo 36 amperios, si no son 6, 12 y 18. 6, 12 y 18. Aquí lo vamos a poner en color verde para distinguir. Aquí me salen 6 amperios
12 amperios y 18. Que si nos fijamos, 6 amperios será el valor de antes, el 12 era el valor del 5 y el 18 será el valor del 3. O sea que siempre pasa la misma intensidad por esta resistencia porque siempre está el mismo voltaje. Ley de Ohm, voltaje es I por R. El voltaje cuando están en paralelo siempre es el mismo, 60 voltios, la resistencia siempre es la misma, 3, 5, 10, por tanto la intensidad que pasa por cada uno será 6, 12, 18. 6, 12 y 18. 18 y 12 da 30, 8 y 2, 10, 1 y 1, 2, 1, 3, 36 amperios. Vamos a ver que si efectivamente el amperio 35,9, 36 amperios. Caída de voltaje total, 60 voltios entre los extremos de todas las resistencias. Caída de voltaje en cada resistencia, 60 voltios, 60 voltios y 60 voltios. O sea que en unas resistencias en paralelo tenemos que la caída de voltaje aquí son todas iguales, 60 voltios, cae 60 voltios, cae 60 voltios. En cada resistencia caen los 60 voltios que hay. Aquí hay 60 voltios, menos 60 que caen, aquí VB es 0 voltios, que está unido al polo negativo 0 voltios, polo positivo 60 voltios. Y ahora vamos a hallar la resistencia equivalente de 10, 5 y 3. Ahora, cuando son más de 3 no podemos aplicar esta fórmula, sino que sabemos que entonces la resistencia equivalente es, bueno, o 1 partido por resistencia equivalente igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3. En este caso sería un tercio más un quinto más un décimo. Hacemos poco de fracciones, 3 por 5, 15, factor común 30, denominador común 30. 30 entre 3, 10, por 1 es 10, más 30 entre 5, 6, por 1 es 6, más 30 entre 10, 3, por 1 es 3. 10 más 6, 6 y 3, 9, 19 treintavos. 19 treintavos. Esto sería la suma de las tres. Casi la resistencia equivalente es 1 partido por resistencia equivalente. Por lo tanto, 30 entre 19. Cogemos la calculadora y dividimos 30 entre 19. Calculadora, 30 entre 19. Y me da esto 1,58. 1,58 ohmios. La resistencia equivalente tiene que ser 1,58 ohmios, de las tres en paralelo. De las tres resistencias en paralelo hemos igual en 10, 5 y 3. Lo que sabemos siempre cuando hay resistencias en paralelo, que la equivalente será menor que la más pequeña. En este caso la más pequeña es 3, por lo tanto 1,58 ya es menor que 3, es correcto o puede serlo. Si hubiera dado 4 ya no es correcto. Siempre la resistencia equivalente en paralelo es menor que la más pequeña. Entonces vamos a poner 1,58 en el circuito. Desconectamos esto, desconectamos, paramos y aquí vamos a poner Edit Properties 1,58. La idea es que si yo pongo 1,58, que realmente es la resistencia equivalente a las otras tres en paralelos, me tiene que dar la misma intensidad que nos daba antes, que era 36 amperios, si no recuerdo mal. 38. Aquí vemos que nos da 38 amperios. Vamos a ver si el resultado era 38 o 36. A ver, 8 y 2, 10. 1 y 2, 1, 30. 6, 12 y 18. Aquí me está dando 36 y aquí me da 38. ¿Hay algo? Ah, no, este no era 18 sino 20. ¿eh? Aquí esto, ahora siempre va bien hacer las cosas. Aquí vemos que era 20 el de 3, no 18. Por lo tanto, aquí, entonces vamos a comprobarlo efectivamente. Bueno, aquí ahora ya no lo puedo comprobar porque he quitado el de 3. Bueno, si lo subimos, cuando esto es Edit Properties, paramos. Cuando esto es... Deshacemos. Volvemos al circuito. Subo un poco. Y aquí, cuando aquí hemos puesto 3 ohmios y clicamos, eran 20 amperios, efectivamente. 20 amperios. Por lo tanto, eso es lo que estaba mal aquí en este ejercicio. Esto aquí hemos puesto 18 y eran 20 amperios. Si esto es 20, 20, 12 y 6, efectivamente aquí da 38. Aquí tenemos intensidad totales 38 amperios, que es lo que nos da cuando ponemos la resistencia equivalente de
1,58. Pues ponemos el circuito ISIS, lo paramos. Y si aquí pongo 1,58, 1,6 podríamos poner casi aproximadamente, ok, y conectamos, nos da 38 amperios, 7,7, 38, pues ya es correcto, 1,58, aquí hay un pequeño margen de error, igual de 58,7 o lo que sea, y la caída de voltaje está toda aquí. Por lo tanto, hemos hecho un estudio práctico de cómo cambiando resistencias en paralelo, no en serie que he dicho al principio, y cómo se hallan las distintas resistencias. Otra cosa que podríamos haber hecho es, para hallar las resistencias en paralelo, aplicamos esta fórmula, cuando son 3. Cuando son 2 es esta. Podríamos haber dicho primero, aplico la resistencia equivalente a estas dos y luego estas dos multiplicando. Vamos a comprobar que nos da lo mismo. Y para eso hacemos aquí un poco de hueco, suprimimos, estamos diciendo que voy a buscar la resistencia equivalente a una de 10, 5 y 2. 10, 5 y 2. Entonces vamos a hacer la de 10 y 5, hemos dicho que era 3,3. Por lo tanto, esto equivale a una de 3,3 y la de 2. 3,3, que lo tenemos aquí, era la equivalente a 5 y 10. Por lo tanto, en lugar de las de 5 y 10 pongo 3,3 y esta 2. Y ahora ya me quedan dos resistencias. Entonces la resistencia en paralelo de 3,3 en paralelo con 2 será 2 por 3,3 partido por 2 más 3,3. 2 por 3, 6, 2 por 3, 6, 6,6 dividido entre 2 y 3, 5,3. 6,6 entre 5,3, como es la calculadora, y hacemos